Hola, me llamo Luna. Jamás podré borrar de mi memoria aquel instante cuando mi madre de crianza me enfrentó con una mirada helada y me declaró sin titubear: hemos llegado a un acuerdo unánime. Tu presencia en la ceremonia no es deseada. 25 años dedicados a forjar lazos familiares solo para presenciar cómo todo se desintegraba en cuestión de segundos. Como arena escapándose entre los dedos. La desolación que experimenté en ese preciso momento es algo que no le desearía a nadie en este mundo. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que tu presencia era apenas tolerada por aquellos que supuestamente deberían amarte sin condiciones? ¿En qué lugar te encuentras ahora mientras escuchas estas palabras? Si esta narración resuena contigo, considera acompañarnos para más historias como esta. Desde siempre supe que ocupaba un lugar diferente en nuestra dinámica familiar, no precisamente por haber sido acogida a los 3 años, algo que Martela y Roberto nunca intentaron ocultar, sino por esa atmósfera particular que se respiraba cuando yo entraba en cualquier habitación. Mi hermana Daniela, su hija de sangre, era como el astro central alrededor del cual todos gravitábamos constantemente. Sus garabatos infantiles ameritaban marcos especiales en las paredes. Sus presentaciones de violín justificaban viajes familiares completos. Sus triunfos escolares generaban celebraciones que se extendían por días enteros. Mis calificaciones impecables, en contraste, recibían apenas un comentario aprobatorio y una palmada superficial en la espalda. No puedo afirmar que me maltrataran abiertamente. Simplemente existía esta diferencia constante e innegable, como si yo habitara la casa en calidad de huésped permanente en lugar de miembro legítimo del núcleo familiar. Aprendí a vivir aceptando esta realidad, convenciéndome repetidamente de que quizás era yo quien magnificaba las cosas. ¿Quién no sabía valorar el privilegio de haber sido rescatada de un hogar de acogida temporal? Cada aniversario, cada festividad decembrina, cada momento de reunión familiar traía consigo ese recordatorio implícito pero constante. Mi presencia y era producto de la generosidad, de la compasión, nunca por mérito propio. Y aunque las palabras nunca lo expresaban directamente, yo lo percibía en los detalles minúsculos, en las fotografías, donde Daniela invariablemente ocupaba la posición central, en las anécdotas familiares, donde mi existencia era mencionada como un comentario secundario y prescindible. A pesar de estas circunstancias, amaba sinceramente a Daniela. Éramos opuestas, pero nos complementábamos de manera natural. Ella representaba el arte y los sueños, yo la practicidad y la organización meticulosa. Cuando eligió dedicarse a las artes visuales, no dudé ni un segundo en ofrecerle una porción significativa de mis ahorros para que pudiera asistir a la academia que tanto anhelaba. Trabajaba desde los 18 años y había alcanzado cierta estabilidad económica gracias a mi determinación inquebrantable, o tal vez a esa necesidad constante de demostrar que tenía valor. Daniela aceptó mi ayuda financiera con lágrimas sinceras de gratitud, jurando que algún día me devolvería hasta el último centavo. Nunca esperé realmente ese reembolso. Para mí constituía un gesto de amor genuino, una manera de expresar: estoy aquí, a tu lado, siempre cuando las palabras parecían quedarse cortas. Los actos hablaban por mí. Recuerdo vívidamente aquella noche cuando le entregué el cheque. Estábamos sentadas en su dormitorio, rodeadas de catálogos universitarios y aspiraciones por materializar. Me abrazó con tanta fuerza que por un instante fugaz sentí que éramos verdaderamente hermanas, sin condiciones implícitas ni jerarquías invisibles que nos separaran. Estaría completamente perdida sin ti, me susurró. Y yo creí sinceramente, con todo mi corazón, que finalmente había encontrado mi espacio genuino en su universo emocional. La noticia del compromiso matrimonial de Daniela con Sebastián llegó como una ráfaga de felicidad pura. Por primera vez en años sentí que la familia me incluía completamente cuando mi hermana me solicitó ser su dama de honor principal. No puedo concebir a nadie más acompañándome ese día, me expresó, abrazándome con una sinceridad que derritió años acumulados de inseguridades profundas. Me entregué completamente a la preparación con toda mi energía y dedicación. Investigué minuciosamente locaciones potenciales, contacté proveedores especializados, diseñé invitaciones personalizadas y hasta separé una suma considerable de mis ahorros personales para regalarles una luna de miel en Italia. El sueño de Daniela desde nuestra adolescencia. Finalmente sentía que había descubierto mi verdadero lugar, que mi aportación era genuinamente valorada, que pertenecía realmente a esta familia que me había acogido tantos años atrás. Pasaba noches completas investigando exhaustivamente los mejores lugares para la ceremonia nupcial, comparando precios detalladamente, buscando ofertas especiales que permitieran materializar la boda soñada sin sacrificar la calidad de ningún elemento.
Creé documentos de cálculo detallados, carpetas repletas de muestras de textiles y paletas de colores. Listas extensas de posibles menús adaptados cuidadosamente a las preferencias de todos los invitados confirmados. Mi apartamento se transformó literalmente en un centro de operaciones de planificación matrimonial, y cada minuto invertido en ello me colmaba de una alegría que nunca antes había experimentado con tal intensidad. Las primeras señales de advertencia de que algo marchaba mal fueron increíblemente sutiles y fáciles de ignorar. Marcela comenzó a revisar meticulosamente mis decisiones sobre la boda, sugiriendo modificaciones que gradualmente se transformaron en directivas innegociables. Daniela preferiría algo con más tradición, argumentaba, aunque mi hermana había expresado exactamente lo contrario en nuestras conversaciones privadas. Mensajes que yo enviaba permanecían sin respuesta durante días. Reuniones cruciales de planificación ocurrían casualmente cuando yo me encontraba cumpliendo mi jornada laboral. Atribuí inicialmente todo esto al estrés natural previo a la boda, a la emoción maternal comprensible de Marcela por casar a su hija. Pero entonces las invitaciones fueron enviadas sin mi aprobación definitiva, con un diseño completamente distinto al que habíamos acordado conjuntamente. Cuando cuestioné esto, Daniela pareció genuinamente confundida. Mamá mencionó que habías cambiado de opinión y estabas demasiado ocupada para encargarte de ese detalle, me explicó. Sentí una punzada inquietante de preocupación, pero la sofoqué rápidamente. No deseaba convertirme en la persona problemática, la que generaba tensiones innecesarias en un momento que debería estar lleno exclusivamente de felicidad pura. Así que sonreí ampliamente, asentí obedientemente y seguí adelante, ignorando deliberadamente la voz interior que me advertía insistentemente que algo definitivamente no estaba bien. Después de todo, ¿quién era yo para cuestionar las decisiones de la madre de la novia? ¿Acaso no había dedicado toda mi existencia, intentando encajar, buscando aceptación, evitando causar conflictos innecesarios? Una tarde cualquiera, mientras buscaba un documento específico en la computadora compartida de la familia, encontré una carpeta digital con mi nombre completo. La curiosidad venció al respeto por la privacidad ajena, algo de lo cual no experimento arrepentimiento alguno. Dentro descubrí capturas de pantalla de conversaciones completamente manipuladas entre Daniela y yo, mensajes que jamás redacté expresando supuesto desinterés por la boda, quejas completamente fabricadas sobre lo agotador que resultaba ser la dama de honor principal. Sentí náuseas físicas al comprender la magnitud absoluta de la traición. ¿Cuánto tiempo había dedicado Marcela a construir meticulosamente esta narrativa completamente falsa? ¿Cuántas decisiones habían sido saboteadas deliberadamente? ¿Cuántas palabras mías habían sido tergiversadas sistemáticamente para alejarme progresivamente de la boda de mi propia hermana? Mi corazón latía tan aceleradamente que podía sentir cada pulsación resonando en mis oídos mientras revisaba archivo tras archivo, descubriendo una reintrincada de manipulaciones que se extendía mucho más allá de los preparativos inmediatos de la boda. Había correos electrónicos completamente alterados dirigidos a familiares, donde supuestamente yo rechazaba invitaciones a reuniones importantes. Había notas detalladas sobre mi comportamiento supuestamente errático y mi inestabilidad emocional inventada. Había incluso una lista titulada Motivos de preocupación sobre Luna con incidentes sacados completamente de contexto o directamente inventados de la nada. La traición era tan profunda, tan meticulosamente ejecutada y planificada, que por un momento perturbador dudé genuinamente de mi propia cordura. ¿Era realmente posible que alguien dedicara tanto esfuerzo consciente a destruir sistemáticamente mi relación con la familia? Esa misma semana, Daniela me envió un mensaje desconcertante. Entiendo perfectamente que estés completamente sobrepasada con todo. Carolina está encantada de asumir tus responsabilidades como dama de honor principal. Carolina, nuestra prima, la favorita indiscutible de Marcela. Intenté llamar a Daniela inmediatamente, pero no respondió. Ninguna de mis llamadas. Cuando finalmente logramos vernos personalmente, parecía distante, casi incómoda en mi presencia física. Mamá me mostró tus mensajes recientes, me dijo con voz temblorosa e insegura. No comprendo por qué no fuiste honesta desde el principio, si realmente no querías participar tanto en esto. Intenté explicarle desesperadamente que esos mensajes eran completamente falsos. Fabricaciones totales, pero la semilla de la duda ya estaba firmemente plantada en su mente. La mirada de Daniela revelaba claramente que una parte significativa de ella había decidido creer en la versión presentada por su madre. Traté de mostrarle las pruebas concretas que había encontrado, pero se negó rotundamente a verlas. No quiero más drama innecesario. Luna, la boda es en 3 meses escasos y ya tengo suficiente estrés. Acumulados, sus palabras me golpearon como un puño físico en el estómago. Drama. Así definía mi intento legítimo de defenderme de una campaña sistemática de descrédito orquestada. Salí de aquel café sintiéndome más aislada que nunca en mi vida, con la certeza dolorosa de que estaba perdiendo no solamente mi papel en la boda, sino mi hermana misma como persona cercana.
La conversación familiar formal fue programada para un viernes por la noche. Debería haber sospechado algo cuando Roberto, mi padre de crianza, siempre ausente en los conflictos familiares, canceló una reunión profesional importante para estar presente. Llegué con el corazón acelerado, pero decidida a firmemente aclarar todo, a mostrar las pruebas irrefutables de la manipulación de Martela. Sin embargo, apenas crucé el umbral de la puerta. Sentí la atmósfera pesadamente cargada, los rostros serios y inflexibles. La decisión ya tomada antes de mi llegada, Marcel habló primero con esa voz controlada que siempre utilizaba cuando deseaba parecer completamente razonable. Luna, hemos notado tu comportamiento errático últimamente. Tus cambios de humor impredecibles, tu obsesión poco saludable con controlar cada detalle de la boda. Tus comentarios hirientes hacia Daniela. Cada palabra constituye una puñalada emocional. Cada acusación una fabricación completa y absoluta. El salón, que tantas veces había sido escenario de celebraciones familiares alegres, ahora parecía un tribunal donde yo era la única acusada indefensa. Las fotografías enmarcadas en las paredes, donde siempre parecía ligeramente desplazada del centro focal, parecían testigos silenciosos de una exclusión que había comenzado mucho antes de este momento específico. El reloj de pared marcaba cada segundo transcurrido con un tic-tac que resonaba en el silencio tenso, recordándome que el tiempo de mi pertenencia a esta familia estaba llegando inexorablemente a su fin definitivo. Daniela permanecía callada, mirando fijamente al suelo. Roberta sentía gravemente a cada palabra pronunciada por su esposa. Me defendí como pude con todas mis fuerzas. Negué categóricamente cada acusación. Intenté desesperadamente mostrar los mensajes reales en mi teléfono, pero Martela tenía respuesta preparada para absolutamente todo. Sabemos que has estado bajo mucho estrés últimamente. Quizás necesites buscar ayuda profesional especializada. Mientras tanto, todos concordamos unánimemente, no eres bienvenida en la boda. La sentencia cayó como un mazo judicial, definitiva, completamente inapelable. Daniela finalmente levantó su mirada, sus ojos llenos de lágrimas, pero su silencio absolutamente cómplice. Roberto murmuró algo apenas audible sobre lo mejor para todos los involucrados. Y yo, por primera vez en mi vida entera, sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía completamente. 25 años de intentar pertenecer genuinamente, de buscar incansablemente aprobación, de construir puentes emocionales hacia corazones que nunca estuvieron realmente abiertos para mí, se desvanecieron en ese instante preciso. No era solamente la exclusión de la boda lo que causaba dolor, era la confirmación definitiva de que siempre había sido prescindible, que mi lugar en la familia había sido condicional. Desde el principio absoluto salí de esa casa, mi supuesto hogar durante décadas, con una claridad dolorosamente nueva. Durante años había intentado ganarme un lugar que nunca me sería concedido genuinamente. Había confundido tolerancia básica con aceptación verdadera, proximidad física con amor auténtico. En el auto lloré hasta quedarme completamente sin lágrimas. Pero cuando el amanecer llegó finalmente, también lo hizo una resolución firme e inquebrantable. No sería la víctima pasiva en esta historia. No mendigaría más afecto ni reconocimiento de nadie. Si no era bienvenida en la boda, tampoco lo sería mi dinero, mi tiempo. Mi dedicación absoluta, con manos temblorosas pero decisión absolutamente inquebrantable. Comencé a deshacer sistemáticamente todo lo que había construido para el día perfecto de Daniela. El dolor se transformaba lentamente en determinación pura, mientras conducía por calles desiertas con la primera luz del día filtrándose entre edificios. Ya no era la niña adoptada agradecida, la hermana complaciente, la hija que acepta migajas de afecto. Por primera vez sentía que me debía a mí misma la dignidad que nadie más parecía dispuesto a concederme voluntariamente. Primero fue la luna de miel planificada. Cancelé las reservaciones del Hotel Boutique en Florencia, los vuelos de primera clase, los tours privados por la Toscana. Recuperé los $5,000 que había invertido cuidadosamente. Dinero ganado con mi esfuerzo personal, ahorrado durante años para ser feliz a una hermana que permitió que me expulsaran de su vida sin protestar. Luego, vinieron los depósitos substanciales para el fotógrafo premium que había contratado personalmente, el pastel elaborado y personalizado que había diseñado junto al chef favorito de Daniela, las flores exóticas que había encargado con 6 meses de anticipación meticulosa. Uno a uno, recuperé cada centavo invertido, cada compromiso asumido, no por venganza mezquina, sino por dignidad personal. Por primera vez, estaba estableciendo límites absolutamente claros. Cada llamada telefónica realizada, cada correo electrónico de cancelación redactado me hacía sentir progresivamente más fuerte, más dueña de mi propia narrativa de vida. No estaba destruyendo la boda de Daniela maliciosamente. Estaba reclamando mi propio valor como persona, estableciendo firmemente que mi contribución no podía ser separada arbitrariamente de mi persona. Era un paquete completo y indivisible. Si me rechazaban a mí como individuo, también rechazaban automáticamente todo lo que yo había construido con amor y dedicación genuinos.
No esperaba que mi ausencia silenciosa causara tanto revuelo inmediato. Aparentemente, Martel había contado firmemente con que yo seguiría financiando partes importantes de la boda, incluso después de ser explícitamente excluida. Tal era su concepto distorsionado de mi devoción hacia ellos, de mi supuesta necesidad patológica de aprobación familiar. Cuando los proveedores comenzaron a llamar insistentemente preguntando por los pagos pendientes. Cuando Carolina descubrió que ser dama de honor implicaba significativamente más responsabilidades de las que había imaginado inicialmente. El castillo de naipes comenzó a tambalearse peligrosamente. Daniela, genuinamente confundida, intentó contactarme varias veces desesperadamente, pero mantuve mi distancia necesaria. Necesitaba tiempo crucial para sanar, para comprender finalmente que merecía mucho más que migajas de afecto condicionado. Sus mensajes pasaban del enojo inicial, ¿cómo pudiste hacernos esto?, a la confusión total, no entiendo qué está pasando. Y finalmente a una preocupación que parecía genuina. Por favor, Luna, necesitamos hablar urgentemente. Pero yo había aprendido la lección más dura. A veces el silencio constituye la única respuesta digna cuando las palabras han sido tergiversadas sistemáticamente y utilizadas como armas contra ti. Fue Sebastián, el novio de Daniela, quien finalmente rompió el ciclo destructivo. Siempre había sido observador, capaz de ver más allá de la fachada perfecta de la familia. Me llamó una tarde pidiendo verme a solas en una cafetería neutral, lejos de la influencia omnipresente de Martela. Me mostró mensajes contradictorios, comparó fechas específicas. Me contó sobre conversaciones extrañas y contradicciones evidentes que había notado progresivamente. Daniela está completamente devastada, me dijo sinceramente. Cree firmemente que la abandonaste en el momento más importante de su vida. Pero algo definitivamente no cuadra en toda esta historia. Le mostré las pruebas concretas que había encontrado, las capturas de pantalla de los mensajes manipulados, los correos alterados sistemáticamente. La comprensión se dibujó en su rostro, seguida inmediatamente por una determinación que agradecí profundamente. Sebastián siempre me había tratado como una verdadera hermana, sin las reservas o condiciones implícitas que sentía del resto de la familia. Verlo ahora, dispuesto a investigar la verdad completa, sin importar lo incómoda que resultara, me devolvió una pequeña esperanza que creía perdida para siempre. Lo que siguió fue como una operación quirúrgica meticulosa para extirpar años acumulados de manipulación sistemática. Sebastián convenció a Daniela para revisar juntos toda la comunicación familiar, para hablar directamente con los proveedores, para confrontar las inconsistencias evidentes. Mi tía Patricia, hermana de Roberto y siempre la voz más independiente de la familia, se unió activamente a la investigación. Poco a poco la verdad emergió como un iceberg revelándose. No solo había sido manipulada la boda específicamente, sino años enteros de nuestra relación sistémica. Marcel había filtrado información selectivamente, había sembrado dudas sutiles constantemente, había creado una narrativa donde yo era siempre menos importante, menos estable, menos parte de la familia que Daniela. Descubrimos invitaciones a eventos familiares que nunca me llegaron, malentendidos cuidadosamente orquestados, rumores sobre mi supuesta ingratitud o inestabilidad emocional que habían sido plantados estratégicamente entre familiares y amigos cercanos. La magnitud de la manipulación era absolutamente abrumadora. La confrontación final ocurrió en casa de Patricia. Daniela llegó primero, abrazándome con un llanto desgarrador antes de que pudiera pronunciar una palabra. Lo siento tanto, repetí entre sollozos incontrolables. Debí haberte creído. Debí haber visto lo que estaba pasando realmente. Su rostro, normalmente radiante, estaba marcado por días de llanto y noches sin dormir. Me contó cómo Sebastián había insistido en mostrarle todas las pruebas, cómo inicialmente se había resistido a creer que su madre pudiera actuar de manera tan calculadamente cruel, cómo finalmente la verdad se había vuelto completamente innegable. Me siento como si toda mi vida hubiera sido una mentira, me confesó, sosteniendo mis manos con fuerza. Siempre creí que éramos una familia perfecta, que mamá solo quería lo mejor para todos. Nunca vi cómo te trataba realmente, cómo te mantenía siempre un paso atrás deliberadamente. Sus palabras eran un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas sangrando. Un reconocimiento que había esperado durante toda mi vida, sin darme cuenta. Cuando Martela y Roberto llegaron finalmente, esperaban otra conversación familiar controlada. En su lugar encontraron evidencia completamente irrefutable, mensajes recuperados profesionalmente, testimonios de proveedores, la cronología completa del sabotaje sistemático. Marcela intentó desesperadamente mantener la compostura, desviar la culpa, minimizar sus acciones deliberadas. Solo quería proteger a Daniela, asegurarme de que su día fuera perfecto, argumentó con voz temblorosa. Luna siempre ha sido diferente, temperamento, impredecible. Sus palabras sonaban completamente huecas frente a la montaña de evidencia que teníamos delante. Intentó apelar a Roberto, buscando en él el apoyo.
silencioso que siempre había encontrado automáticamente, pero esta vez algo había cambiado fundamentalmente. Mi padre de crianza miraba los documentos esparcidos sobre la mesa con una expresión que nunca le había visto antes en todos estos años. Una mezcla de horror, vergüenza profunda y resolución. Fue entonces cuando Roberto, mi silencioso padre de crianza, me sorprendió por primera vez en 25 años completos. Se levantó lentamente, miró a su esposa con una expresión que nunca le había visto y dijo firmemente: «Basta, Martela. Se acabó definitivamente», con voz quebrada pero firme. Confesó haber sido cómplice por omisión durante años enteros, permitiendo que su esposa estableciera una jerarquía invisible donde yo siempre ocupaba el segundo lugar. «Fallé como padre», admitió mirándome directamente a los ojos. «Te fallé cada día desde que prometimos ser tu familia. Y ya no puedo seguir viviendo con esa culpa insoportable». Las lágrimas corrían por su rostro usualmente impasible, y por primera vez vi al hombre vulnerable detrás del espectador silencioso que había sido durante toda mi vida. Me contó cómo al principio había intentado intervenir cuando notaba el trato diferencial, pero gradualmente se había rendido ante la determinación de Martela, eligiendo la paz familiar sobre la justicia básica. Daniela, destrozada pero determinada, tomó mi mano y la de Sebastián. «La boda se pospone indefinidamente», anunció con una claridad sorprendente. «No celebraré mi unión sobre los cimientos de esta división familiar. Cuando nos casemos, será con Luna como mi dama de honor, en una ceremonia que represente amor verdadero, no manipulación ni exclusión cruel». Martela intentó protestar débilmente, pero la mirada combinada de todos los presentes la silenció completamente. Por primera vez en mi memoria, no tenía el control absoluto de la narrativa familiar. Se desmoronó entonces, no con gritos dramáticos ni escenas, sino con un llanto silencioso que revelaba décadas de inseguridades y miedos nunca expresados verbalmente. Entre lágrimas comenzó a hablar de su propia infancia difícil, de padres que siempre la compararon desfavorablemente con sus hermanos, de un miedo constante a no ser suficiente, a ser reemplazada. «Cuando te adoptamos», me dijo con voz entrecortada, algo dentro de mí se retorció dolorosamente. «Eras tan perfecta, tan inteligente, tan fuerte, incluso siendo una niña pequeña. Tenía miedo de que Roberto te quisiera más que a Daniela, que a mí. Así que comencé a asegurarme de que nunca fueras demasiado central, demasiado importante en nuestras vidas». No era una justificación, ni siquiera realmente una disculpa adecuada, pero por primera vez vi a la mujer rota detrás de la manipuladora, y sentí una extraña mezcla de compasión y liberación personal. Los meses siguientes fueron un proceso doloroso pero absolutamente necesario de reconstrucción familiar. La familia comenzó terapia individual y conjunta. Marcela, diagnosticada con trastornos que explicaban pero no justificaban su comportamiento, inició un tratamiento serio y comprometido. Roberto encontró su voz asumiendo responsabilidad por su pasividad histórica y trabajando activamente para construir conmigo la relación padre-hija que nunca habíamos tenido realmente. Daniela y yo pasamos largas noches hablando, recuperando momentos perdidos, sanando heridas antiguas que ni siquiera sabíamos que existían. Y yo, por primera vez, me permití existir plenamente sin disculpas, sin la constante necesidad de justificar mi lugar en el mundo. Aprendí a establecer límites claros, a expresar mis necesidades sin miedo al rechazo, a reconocer cuando algo me lastimaba, en lugar de minimizarlo o ignorarlo. La boda finalmente ocurrió un año después, más sencilla que la originalmente planeada, pero infinitamente más auténtica. Como dama de honor, entregué un discurso que hizo llorar a todos los presentes, no por dramatismo, sino por la verdad cruda y el camino de reconciliación que representaba. La luna de miel en Italia siguió siendo mi regalo, pero esta vez aceptado con plena conciencia de su significado verdadero, cuando Daniela y Sebastián partieron hacia el aeropuerto. Mi hermana me abrazó con una intensidad que comunicaba más que 1000 palabras. «Gracias por no rendirte con nosotros», me susurró. «Gracias por enseñarme lo que significa el amor verdadero». Hoy, años después, nuestra familia es diferente. No perfecta, pero honesta. No sin conflictos, pero con comunicación. Marcela y yo mantenemos una relación cordial, pero con límites claros. Roberto se convirtió en el padre que siempre necesité. Y Daniela es mi hermana, en el sentido más completo de la palabra. Aprendí que pertenecer no significa renunciar a tu dignidad, que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeño, que a veces defender tu valor significa alejarte temporalmente para que otros puedan ver cuánto pierden sin ti. Mi historia no es sobre venganza, es sobre redención, límites y el poder transformador de la verdad cuando finalmente sale a la luz.